Buenas tardes, de nuevo estamos aquí dándole unos minutos de nuestro tiempo a mi padre. Sé que las personas que se conectan es porque quieren recibir una palabra fresca, quieren ser ministrados por Dios, quieren una respuesta a su situación. Pues creo que hoy Dios les va a hablar a varias personas y les va a responder. Bueno, hoy es jueves de parábola, la parábola que vamos a estudiar en el día de hoy, con la que mi padre nos va a ministrar en el día de hoy, es la higuera sin higos. Esta la encontramos en Lucas 13, del 6 al 9. Y bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo que hable a nuestros espíritus, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, que nos muestre lo malo que estamos haciendo para que podamos cambiar y que nos muestre el camino que debemos seguir en nuestra situación. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, la palabra dice así. Jesús les puso además esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: Mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, pues no sirve más que para agotar la tierra. Pero él contestó: Patrón, déjala un año más. Así tendré tiempo para cavar alrededor y echarle abono. Puede ser que así dé fruto en adelante. Si no, la cortarás. Bueno, entonces vamos a empezar. Recordemos que Dios compara la higuera con nosotros, sus hijos. Nosotros somos higueras, entonces en este caso está hablando de higueras que no dan fruto. Pero si nosotros miramos esta parábola desde todos los contextos, vemos que en las congregaciones, en nuestras familias, incluso en nuestras mismas casas, en los trabajos, en la sociedad, hay personas que son higueras sin higos. Y estas son personas que no dan fruto, personas que no avanzan, personas que se quedan estancadas. En esta parábola habla de 3 años, que llevaba 3 años el dueño de la viña buscando que la higuera diera fruto, y nunca dio fruto, nunca dio higos. Y muchas veces nosotros tenemos personas a nuestro lado bastante tiempo y estamos esperando que den higos. Entonces, si recordamos y prestamos atención a esta parábola, el viñador le dijo al dueño de la viña que no la cortaran, que le diera un año más de tiempo, y él cavaría alrededor de la higuera y le echaría abono. Entonces, ¿qué entendemos por cavar alrededor? Resulta que si nosotros somos higueras y no estamos dando fruto, entonces viene Dios y empieza a cavar alrededor de nosotros. Pero recordemos que Dios no va a tratar a quien no quiere ser tratado. Dios no va a liberar a quien no quiera ser libre. Dios no va a sanar a quien no crea que puede ser sano. Entonces, partamos de ese principio. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros cuando nosotros aceptamos que Él trate con nosotros, cuando nosotros queremos que Él cambie nuestra vida, queremos que Él la transforme, queremos cambiar y queremos renunciar a todo aquello que no nos deja avanzar? Entonces, ¿Dios qué hace? Empieza a cavar alrededor. ¿Por qué alrededor? Porque resulta que muchas veces lo que nos estanca es lo que está en nuestro entorno. Entonces Dios empieza a cortar eso, entonces empieza a quitar, empieza a remover, empieza a limpiar, empieza a sanar, para luego echar abono, o sea, tierra buena, tierra con vitaminas, con nutrientes, con todo lo que necesitamos nosotros como higuera para crecer y dar fruto, o sea, dar higos. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús da estas palabras, estas parábolas, con el fin de que su pueblo entienda que solo cuando nosotros nos dejamos tratar por Él, solo cuando nosotros permitimos que Él
nos abone, mueva, remueva, quite todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros podemos dar fruto, porque muchas veces está alrededor nuestro personas que nos roban la bendición, que nos absorben, que son como sanguijuelas. Incluso esta parábola me recuerda a la palabra que le dijo Dios a Moisés después de que salieron de Egipto. Esta la encontramos en Números 5:2 y escuchen lo que le dijo Dios a Moisés. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos, a los que son impuros por flujo seminal, y a todos los que son impuros por causa de algún muerto. Entonces, a mí personalmente me impactó mucho que Dios haya mandado sacar a este tipo de personas del campamento, o sea, echarlos. Y si unimos esa orden que Dios le dio a Moisés con esta parábola, son muy similares, porque en este caso, el dueño de la viña le dijo que cortara esa higuera, porque no estaba dando frutos, que ya le había tenido mucha paciencia, que ya había esperado bastante, y definitivamente no. Muchas veces Dios está así con nosotros, muchas veces Dios nos tiene paciencia, estamos en congregaciones y Dios nos limpia, nos sana, llegan profetas, apóstoles, evangelistas, nos ministran, adoradores, la adoración nos ministra, pero resulta que seguimos igual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es porque nosotros no nos estamos dejando tratar, porque nosotros no nos hemos rendido definitivamente, porque no estamos dejando que Dios remueva todo aquello que no sirve para que luego eche el abono. No, entonces como no estamos dejando sacar lo que no sirve, lo que nos está estorbando, pues no está entrando el abono, entonces no estamos creciendo, no nos estamos alimentando bien y pues no estamos dando fruto. Lo mismo sucede en este caso de números 5. Entonces, cuando Dios lo habla muy específicamente, dice 3 tipos de personas: leprosos, personas con flujo seminal, o sea, contaminados por lepra, contaminados por flujo seminal y contaminados a causa de un muerto. Entonces, cuando dice contaminados por lepra, entonces si nosotros miramos en el contexto natural, la lepra es una enfermedad que ataca la piel, que ataca los músculos, la parte muscular, la carne, por decirlo así. Entonces, cuando la persona tiene lepra, pierde sensibilidad. Y otra de las características de la lepra es que el umbral del dolor aumenta. ¿Qué quiere decir el umbral del dolor? Todo el mundo tenemos un umbral de dolor, las mujeres lo tenemos más alto que los hombres, pero en el caso de la lepra, la gente puede soportar más dolor de lo que podría soportar una persona con ningún tipo de enfermedad cutánea. ¿Por qué? Porque es tan dolorosa esa enfermedad a nivel en la piel que hace que el soportar el dolor sea más grande, se puede soportar dolores más fuertes. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el campo espiritual? Que son las personas duras de corazón, que son las personas insensibles. Entonces, cuando Dios dice, echa del campamento a los insensibles. Entonces, los insensibles son higueras sin higos. Ahora vamos, flujo seminal. Entonces, cuando dice todos los contaminados por flujo seminal, son todas las personas que tienen un pecado de lascivia, o sea, un pecado sexual, como adulterio, fornicación, pornografía, masturbación. O sea, todo esto son flujo seminal, o sea, derrame de semen. Que no es la voluntad de Dios bajo estas circunstancias. Conclusión, esas son personas que Dios dice echa del campamento.
higuera sin higos. Y el otro tipo de personas dice que los que están contaminados a causa de un muerto. Entonces estas son las personas muertas espiritualmente. Entonces, porque dice a causa de muerto, porque compartieron con una persona muerta espiritualmente y eso se pega. Les voy a poner un ejemplo. Si resulta que yo me voy a vivir a Argentina, empiezo mi dialecto, mi léxico empieza a cambiar mucho, la forma de hablar, ciertas palabras, la entonación cambia. Lo mismo cuando, por ejemplo, nos vamos para Medellín, empezamos a hablar como paisa. Es eso. Lo mismo pasa cuando nosotros compartimos con este tipo de personas. Por eso Dios dice, échalos del campamento. Y estas personas que tienen muerte espiritual son las personas que son incrédulas, que se quejan todo el tiempo, que son amargadas, que son contenciosas, o sea que les gusta contender, pelear con la gente, discutir, llevar la contraria todo el tiempo, que son rencorosos, que son cizañosos, que son chismosos. Estas son las personas con muerte espiritual. Cuando Dios le dijo a Moisés que sacara del campamento a este tipo de personas, quiere decir que son personas que ya son conocedoras de la palabra, aún siendo conocedoras de la palabra, pero resulta que no están dando fruto. Entonces, lo terrible de estas personas es que estas personas puede ser la tierra que está cerca de la higuera y no está permitiendo que dé higos. O estas personas pueden ser directamente la higuera sin higos. Ellas son las que contaminan y dañan el resto. Entonces, si tú estás siendo rechazado en tu trabajo, en la congregación, en tu familia, en la sociedad, ¿no será que estás siendo higuera sin higos? Piénsalo. Puede ser leproso, puedes estar contaminado por lepra, contaminado por flujo seminal o contaminado por un muerto. Hay esa opción. La otra opción, si nosotros somos higuera sin higos, puede ser que alrededor nuestro haya una persona con estas características y nos está robando esa bendición. Entonces tenemos que apartarla, sacarla del campamento, echarla del campamento, como lo dijo Dios a Moisés. Échenla del campamento. Tenemos que echar a estas personas de nuestro campamento, porque de lo contrario va a llegar el momento que Dios nos corte, va a llegar el momento que Dios ya no nos insista más y no nos pode más y no arregle más nuestra tierra y no nos eche más abono, porque finalmente no vamos a dar fruto. Debemos empezar a quitar aquello que nos contamina, aquello que nos daña, aquello que nos roba la bendición, aquello que nos aparta del propósito. Hay música, hay programas, películas, compañías, amistades, relaciones, que son o lepras, o flujo seminal, o muertos. Y tenemos que identificarlos. Si queremos caminar conforme a la voluntad de Dios, si queremos dar fruto, si queremos presentarnos delante de Dios aprobados, debemos empezar a mirar qué nos edifica, qué nos sirve. Si esto no... Les voy a poner un ejemplo. La música que se está escuchando últimamente es reggaetón. Y, o sea, otra vez volvió con Maluma y música del pueblo. O sea, hay cantidad de artistas. O sea, Pipe Bueno, o sea, cantidad. O sea, no me sé los nombres de todos, pero bueno, saben a qué me refiero. Si ustedes le prestan atención al contenido de estas canciones, todo es dañino. Todo en realidad es
nos roba bendición, nos ata. Música de despecho que nos lleva a la depresión. Hay casos extremos, pero hasta suicidio. Hay amistades, compañías, relaciones tóxicas. Entonces tenemos que empezar a dejarnos cavar por Dios, cavar alrededor nuestro, para que Él escoja lo que de verdad nos edifica, lo que de verdad nos sirve, o sea, el abono, para que Él nos abone a nuestra vida. Pero Él no nos va a echar abono si no ha acabado primero. Es un orden natural. ¿Cuánto tiempo hoy Dios pregunta, ¿cuánto tiempo hace que te estoy esperando? Que estoy esperando que des fruto. Hace mucho tiempo estoy esperando, dice el Señor, y no has dado fruto. Si no das fruto, te voy a cortar, dice el Señor. No sé a quién le dijo mi padre eso, pero piensen, si en realidad ya recibimos palabra, si somos personas conocedoras, si sabemos lo que Dios espera de nosotros, si conocemos el propósito en nuestras vidas, empecemos a dar fruto, nunca es tarde. Dios es fiel, Dios es bueno y misericordioso, y Él es paciente, pero la paciencia también se le acaba. En esta parábola lo dijo, lleva 3 años esperando que demos fruto. 3 años lleva Dios esperando que des fruto y no lo has hecho. Y ya dio la orden de cortarte. La decisión es personal. Nosotros podemos elegir si ser higueras sin higos o ser higueras con higos. Tenemos la opción. No luchemos por mantener aquello que nos está absorbiendo y que nos está robando el fruto. No luchemos. Porque cuando nosotros luchamos en contra de la voluntad de Dios, Dios prefiere cortar uno a que se pierda una manada. Entonces, al que tenga oídos que oiga, dice el Señor. Padre amado, mi Señor Jesucristo, presento delante de ti a estas personas, Señor, y te pido, Padre amado, que traigas a memoria, Señor, esta palabra, que la escribas en sus mentes y en sus corazones, Padre amado. Hoy, Padre amado, te pedimos, Señor, que caves muy profundamente de tu pueblo, cava alrededor de nosotros y saca toda contaminación de lepra, de flujo seminal, a causa de muertos, Señor, toda contaminación, Padre, cava muy al fondo de nosotros, cava si hay cosas externas que están impidiendo que demos frutos, Señor, sácalas a la luz, alumbra con la luz de tu rostro a tu pueblo, Señor, y saca a la luz, muéstrales qué es lo que está impidiendo que dé fruto, temores, abusos sexuales en la niñez, rechazo, están impidiendo que el pueblo de Dios dé fruto. Hoy, Padre amado, pongo esta situación en tus manos y te pido que remueves esta tierra, que caves muy al fondo, Señor, que caves y saques todo aquello que está impidiendo, Señor, que demos fruto, Señor. Padre amado, llénanos con tu abono, derrama de tu abono, Señor, alrededor nuestro, llénanos de tu abono, Señor, cambia nuestra tierra y haznos tierra buena, tierras deseables, Señor, tierra próspera, tierra que dé fruto al 1000 por 1, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias.